Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, público presente en el auditorio de Ciprosimeca, así como también extendemos un saludo muy especial a la audiencia que está conectada a través de la transmisión de hoy, a través de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias por su compañía. Soy Katiuska Pérez, coordinadora de la unidad de prensa de Ciprosimeca. Saludamos a nuestro invitado para el conversatorio de hoy, al señor candidato a la presidencia de la República para esta segunda ronda electoral, el señor Rodrigo Chávez Robles. Saludamos también a la doctora Jocelyn Chacón Madrigal, jefa de campaña del Partido Progreso Social Democrático, y a la doctora Mary Munive, candidata a la segunda vicepresidencia de la República. Asimismo, saludamos muy cordialmente a los representantes de la Alianza de Sindicatos de al doctor Rodrigo López García, secretario general de AMPE, al doctor Mario Quesada Arce, presidente de SINAME, al doctor Camilo Barrantes Hernández, secretario general de CIMEVET, al doctor Marvin Atencio Delgado, secretario general de Ciprosimeca, y al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de Unión Médica Nacional. A continuación, mi colega Yanori Obando Silva estará brindando las reglas que regirán este conversatorio. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Las reglas que regirán este conversatorio son bastante simples y se las vamos a leer a continuación. Cada uno de los representantes de ACIPROS hará las preguntas al señor Rodrigo Chávez, quien a su vez tendrá un lapso de hasta 8 minutos de tiempo para abarcar el bloque de preguntas asignada a cada uno de los representantes. En total, son 5 bloques de preguntas que se desprenden de 5 grandes temas, los cuales son Caja Costarricense de Seguro Social, Salud Pública, Empleo Público, IBM y fortalecimiento del SENASA en el ámbito de la salud pública de nuestro país. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Rodrigo López, secretario general de AMPE, quien dará unas breves palabras de bienvenida al evento. Don Rodrigo, el espacio es suyo. Listo. Buenas tardes a todos los que nos siguen por los diferentes canales de retransmisión de Facebook Live de los sindicatos de la Alianza ACIPROS, y buenas tardes al señor candidato presidencial Rodrigo Chávez Robles, igualmente a Ciprosimeca, que alberga el evento del día de hoy. En apego a la realidad nacional y de cara a ejercer el ejercicio democrático del sufragio en una segunda ronda, ACIPROS, que reúne a las representaciones síndico-gremiales de microbiólogos, farmacéuticos, médicos, enfermeras, odontólogos, veterinarios, psicólogos clínicos y médicos especialistas, se une al sentir de sus afiliados y de miles de electores que desean conocer de voz expresa de los candidatos su posición en relación al sector salud. Costa Rica enfrenta momentos difíciles en materia política, económica y social, además de un fuerte deterioro en el campo laboral y un desmedido ataque a los empleados públicos y la institucionalidad del Estado. Este conversatorio con los candidatos a la segunda ronda nos permitirá conocer su posición, la de su partido, y en un eventual gobierno cómo asumirán temas medulares atinentes al bloque de salud,
Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud y trabajadores del ramo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, damos inicio al primer bloque de preguntas con el tema Caja Costarricense de Seguro Social, a cargo del doctor Mario Quesada Arce, presidente de SINAME. Tiene la palabra, doctor Quesada. Gracias, buenas tardes, don Rodrigo. En relación a la Caja Costarricense de Seguro Social, octogenaria y visionaria institución, considerada una de las mejores y más prestigiosas instituciones sanitarias y de seguridad social en el mundo. Más de 55,000 trabajadores públicos conformamos la Caja, una estratégica fuerza laboral que hoy más que nunca ha demostrado la importancia de contar con un poderoso sistema de salud pública cuyo aporte diario es fundamental para mantener el derecho humano sagrado de salvaguardar la vida y la salud de nuestros ciudadanos. El Estado mantiene una gigantesca deuda con la institución que ascendía para el 2020 al 7.82 billones de colones, un 20.43% del PIB. A todo esto, la institución arrastra un lamentable e histórico rezago de la capacidad instalada, así como evidentes vacíos tecnológicos que todavía persisten. Esto se suma a un severo desgaste físico, emocional y salarial de sus trabajadores en los últimos años. Finalmente, la disminución de ingresos por cuota de obreros patronales debido al desempleo e informalidad pone un real entredicho la sostenibilidad de la Caja. Don Rodrigo, ¿qué propone usted en un posible gobierno suyo en relación a existiría un compromiso de pago de la deuda del Estado a la Caja? Y de ser afirmativo, ¿de dónde salen los recursos en un país asfixiados por las deudas? 2. ¿Cuál es su posición en cuanto a la privatización o tercerización de servicios de salud pública? ¿Considera esta práctica apropiada? 3. ¿Está de acuerdo con disminuir las cargas sociales de las contribuciones, partiendo del hecho que esto desestabilizaría aún más las finanzas de la Caja, llevándola indudablemente a un rumbo a la quiebra? Y finalmente, ante el grave deterioro en las remuneraciones de los profesionales de la Caja que trajo consigo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sumado al evidente síndrome de agotamiento físico y mental por sobrecarga laboral en los trabajadores de la salud, se está dando por un fenómeno de renuncia en gran cantidad de profesionales altamente capacitados y especializados que no son fácilmente sustituibles. ¿Qué propuesta tendría para impulsar la retención de estos trabajadores especializados que tanta falta hacen a un sistema de salud pública como el nuestro? Gracias, don Rodrigo. Primero que todo, es un enorme honor. Les agradezco muchísimo la invitación a todos los sindicatos afiliados a CIPROS. Me da muchísimo gusto conversar con ustedes por razones obvias. Y yo quisiera, antes de empezar a contestar las preguntas concretas que me hizo usted, doctor, que nosotros tenemos que separar varias cosas cuando hablamos de la Caja. Primero tenemos que entender que la Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad emblemática, es una entidad que es un pilar de la estabilidad social de este país y que no vamos a hacer nada en un eventual gobierno mío para debilitarla, sino todo lo contrario, vamos a fortalecerla. Entonces, la Caja como institución es una promesa que la sociedad costarricense se hizo desde los años 1940.
Y esa promesa, que por cierto llevó a que hubiera violencia en Costa Rica para mantenerla, en parte, es una promesa fundamental porque tiene dos componentes. Uno, una vejez digna, y el otro, un sistema de salud para todos y todas las costarricenses. Y ambas son cosas fundamentales. Entonces, separemos los objetivos, la promesa que nos hicimos de los empleados y funcionarios y médicos de la Caja del desempeño de las administraciones de la Caja por los últimos años. Son tres conceptos totalmente diferentes que deben ser, ustedes como científicos de la salud, evaluados y diagnosticados de manera separada. Entonces, empecemos por la promesa. Diagnóstico. La promesa no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la mitad de los adultos mayores de 65 años de este país no tienen ninguna pensión. Así de fácil. La incidencia de la pobreza en ese grupo etario es el doble de la incidencia de la pobreza en la población total. La mayoría de las personas beneficiadas con pensiones del IBM tienen pensiones de 82,000 colones que aparentemente van a bajar 10,000 o 20,000 colones dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. En salud tenemos un problema de informalidad muy grande, que es que, la mitad más o menos de los trabajadores y trabajadoras en Costa Rica no tienen acceso a todos los servicios de la Caja, producto de precisamente su informalidad y que no contribuyen a la misma. Entonces, una institución emblemática que además han satanizado, y que han satanizado no por los microbiólogos, farmacéuticos, enfermeros, médicos, etcétera, que la han satanizado porque los servicios que da la Caja a la mitad de la población no son, de acuerdo a la opinión general de este país, servicios de alta calidad, en el sentido de que una vez que uno entra a un hospital de la Caja, es fabuloso, primer mundo, la atención, la calidad de los profesionales, pero hay 587 días, creo, de espera, de lista de espera para una operación de los huesos, ¿cómo se llama eso? Ortopédica, una intervención. Promedio general de las cirugías. Bueno, 587 días no es despreciable. Entonces, ¿a dónde, si ese es el diagnóstico, a dónde tiene que poner uno, y aquí estoy hablando en el idioma de ustedes, a dónde va el tratamiento? El tratamiento no es a los médicos y a la gente sino el tratamiento ha sido la administración de la Caja y las políticas públicas. Nosotros teníamos un régimen de capitalización, pero la crisis de los años 80 nos obligó, vía que el Estado obligó a la Caja a comprar bonos a tasas de interés menores que la inflación, se evaporó la capitalización en los años 80 y nos pasamos a un régimen de reparto inmediato que por razones de demografía, de envejecimiento de la población, es insostenible. Entonces, no solo no cubrimos como país con el régimen de IBM a suficientes personas, sino que el poder de compra y la sostenibilidad del IBM está no en gravísimo peligro, es terminal a menos de que intervengamos. ¿Okay? En salud hay que mejorar. Usted tiene razón, doctor, la Caja es un orgullo, es un logro fundamental de los costarricenses. Los 55,000 funcionarios y colaboradores son parte del ejército maravilloso que tenemos en este país de maestros, maestras, profesionales de la salud, pero el desempeño de las gerencias de la Caja en los últimos 10 gobiernos, cuando digo gerencia no es la gerencia tal, sino de los equipos que han liderado la Caja, ha llevado a los números que yo acabo de decir. Entonces hay que corregir. En particular, yo creo que la Caja podría administrarse mejor, los recursos podrían ser mejor utilizados. Ustedes saben que tienen 129 unidades de compras públicas.
o sea, que hacen licitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hay la diferencia de precios tan grande en los equipos o aditamentos médicos como stents, dependiendo de qué hospital haga la compra? ¿Por qué es que hay veces ustedes envían a gente, y tiene que ver con la inversión en equipo, donde en el hospital de Punta Arenas no hay equipo laparoscópico y tienen que hacer operaciones de las viejas, ¿ah? De corazón abierto, etcétera, en el siglo XXI? Bueno, porque la caja no ha invertido lo suficiente en algunas dimensiones. Hay obviamente el tema de la deuda histórica, como lo dijo usted, doctor, es el 20% del PIB en un país que recoge el 9 o el 10% del PIB en impuestos. Yo creo que uno tiene que separar esa deuda en dos partes. Una es la deuda producto de los servicios que da la caja a cargo del Estado y que uno paga, privados de libertad, pruebas de paternidad, ese tipo de cosas. Ahí no se vale que haya esa deuda. Eso hay que arreglarlo rápidamente. Cuando yo fui ministro de Hacienda, desafortunadamente me mandaron, yo pedí, don Román Macaya me envió una cuenta por pagar, diciendo son por tantos millones, por ese tipo de actividad, no por la deuda de la transferencia del cuidado primario y básico a la caja del Ministerio de Salud, que se vino sin presupuesto. Pero sobre el tipo de actividades que hace la caja con cargo al Estado por ley, nos mandaron 400,000 líneas en una hoja de Excel y encontramos 50, 60,000 líneas, porque yo sí audito las cosas antes de pagarlas, de pruebas de paternidad hechas a mujeres. Es decir, nos estaban cobrando para ver si una mujer era el padre de un niño que había nacido. No tenía sentido. O para un montón de inconsistencias. Entonces, esa parte de la deuda hay que limpiarla y pagarla. La parte de la deuda de la transferencia de los EBAIS sin el presupuesto del Ministerio de Salud a la caja, que lo hizo, ¿quién fue? ¿En qué gobierno fue, doctora? Yo creo que fue en el gobierno de José María Figueres. Bueno, esa parte hay que negociarla porque simplemente el Estado no tiene la plata. Y como dijo usted, estamos en una situación donde tenemos presiones internacionales enormes sobre nuestro tipo de interés, sobre nuestro tipo de cambio y sobre la tasa de interés. Imagínense ustedes, profesionales de la salud, que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central más grande del mundo, declaró que van a subir la tasa de interés en Estados Unidos por lo menos 7 veces este año. ¿Qué le va a pasar a nuestra tasa de interés? Va a subir muchísimo, porque los mercados de capitales se mueven libremente. Tenemos el tema Ucrania, que es seriosísimo. Yo no entiendo por qué en Costa Rica eso no ha estado en el debate de las políticas públicas, porque si Ucrania se echa a perder la situación, hay riesgos enormes en el estrecho de China, entre China y Taiwán. Estamos enfrentando riesgos altos. Las disrupciones en las cadenas de valor mundial no van a estar solucionadas pronto. El precio del petróleo, ya voy, ¿verdad? Con permiso. El precio del petróleo está subiendo. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que el espacio fiscal y la estabilidad del tipo de cambio, la tasa de interés, son amenazas latentes y presentes para nuestra economía. Piénselo así nada más. Hay 500,000 de hogares en este país que pagan su hipoteca por la casa en dólares y reciben colones. De hecho, ustedes sufrieron la crisis del año 80, los empleados de la caja me refiero, de una manera brutal, porque les pusieron un impuesto de 90% sobre sus salarios vía la inflación, producto de una crisis fiscal. O sea, ustedes ganaban 100, por decir algo, la inflación se vino y les quitó 90 de poder adquisitivo y les dejó solo 10 de sus salarios. Entonces, esto es un tema en el que todos estamos metidos. La terciarización de la caja, para ser muy puntual, es una decisión administrativa de la caja. ¿Qué es más barato? ¿Qué es más eficiente? Eso lo tiene que tomar la caja. Y yo soy respetuoso de la autonomía de la caja. No
estaría de acuerdo a privatizar la caja. Como presidente de la República lo pondría enormemente. Ustedes tienen un presupuesto de salud de 3.2 billones de colones al año, si no me equivoco. Imagínense eso al 30% de utilidad, al 40% o al 20%. Ahí hay un monto que yo estoy seguro de grupos en este país que piensan que sería muy atractivo. Y yo a veces me pregunto si la satanización de la caja es para quitarle la legitimidad a la institución para ir ahí, y creo que es probable. Entonces, ¿cuál es la mejor defensa de la caja? Yo creo que la mejor defensa de la caja es fortalecerla, que se vuelva a ganar el cariño que ha perdido, porque ha perdido un poco de cariño, que vuelva a ganar su reputación, y eso solo pasa por una mejor gestión de los recursos de la caja, sus tecnologías, sus recursos humanos, que es excelente. Costa Rica tiene excelentes profesionales de la salud y hemos logrado indicadores fabulosos gracias a la caja, pero en este momento, al igual que el resto del país, la caja está en una situación muy compleja y crítica. Bajar las contribuciones a la caja. Mire, existe un balance que hay que hacer entre tener contribuciones tan altas y tener poca gente contribuyendo porque la formalidad es cara, 38%. Si usted es autoempleado, la base mínima o emprendedor, la base mínima contributiva de 850,000 colones, sobre el cual hay que pagar, digamos, el 20%, 170,000 colones, no es la realidad de la mayoría de los empleados de este país, de los autoempleados. ¿Qué taxista se gana 850,000 pesos libres de polvo y paja? Yo no conozco muchos. Es más, no conozco ninguno. ¿Qué vendedor de empanadas? Entonces, la informalidad es una consecuencia. Si nosotros logramos el balance exacto entre las contribuciones, los costos y ampliar la base de contribuyentes, como lo han hecho varios países en el mundo de manera inteligente, Turquía, Suecia, etcétera, yo creo que el gran beneficiado sería la población de Costa Rica por tener una caja más sólida financieramente, con mejor calidad de servicios y más intervenciones. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es un problema, pero es un problema que nosotros nos hemos ganado por la irresponsabilidad absoluta de los últimos 10 gobiernos de este país, que por 40 años, solo un año no hubo déficit, solo un año en 40 años no hubo déficit. Entonces tarjetearon. Y francamente la irresponsabilidad fiscal de Oscar Arias en el 2008 nos pone en los problemas de que no le podemos pagar a la caja, nos pone en los problemas de que si no ajustamos el gasto de alguna manera, vamos a terminar en una crisis peor que la del 80. Porque acuérdense que la crisis del 80 fue solo en Costa Rica. Hoy estamos en una crisis mundial. Y salir de una crisis mundial es mucho más difícil que salir de una crisis nacional. Ahora, ustedes como profesionales de la salud saben que uno no hace una operación quirúrgica con un machete, la hace con un bisturí. El problema que yo tengo con la ley de responsabilidad de fortalecimiento de las finanzas públicas es que a veces corta como machete y no como bisturí. Y hubo muchos errores en su formulación, muchos compromisos políticos, muchos trueques, y al final quedamos con un Frankenstein legal donde las decisiones de política pública óptimas no son las adecuadas. Espero, doctor, perdón, les pido disculpas por haberme extendido, espero haber contestado sus preguntas satisfactoriamente. Muchas gracias.
No, yo estaba esperando las preguntas, pero nada más yo creo que hay que ser absolutamente enfático y para que quede claro, la caja no solo se puede salvar, tenemos que salvarla y de hecho se puede fortalecer muchísimo con mejor gestión. Agradecemos a ambos por su participación. De este modo finalizamos el primer bloque de preguntas para dar paso al segundo con el tema de salud pública a cargo del doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional. Bienvenido, doctor Solano, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Agradecer profundamente la participación de don Rodrigo, de la doctora Munive y la doctora Chacón. Me parece importantísimo tener a dos probables representantes del cuerpo médico de este país, que ha sido tan golpeado desde hace ya varios años, sistemáticamente, tratando, creemos nosotros, de ver cómo se estabiliza la Caja Costarricense del Seguro Social. Voy a aprovechar y tengo aquí una introducción, pero aprovechando la respuesta de don Rodrigo a Mario, yo he sido un defensor y la Unión Médica Nacional a ultranza, y algún presidente le molestó que yo dijera a ultranza voy a defender la caja y si tienen que matarme en las calles defendiéndola me van a matar. Eso primero para que se entienda claramente cuál es la posición de nosotros los médicos que hemos entregado a este país muchísimo y seguimos entregando y seguimos dando y seguimos entregando. En algún momento, don Rodrigo, usted expresó cuando vino del Fondo Monetario a ser el ministro de Hacienda que la caja no tenía salvación. En algún momento esa fue una de sus declaraciones. Ahora ha cambiado el concepto y por supuesto que me parece interesantísimo que se diga que la Caja Costarricense del Seguro Social sigue siendo el pilar de la democracia de este país y de la tranquilidad social de este país y que este pueblo adora a la Caja. Este pueblo costarricense adora a esta institución y eso me parece muy bien que usted se exprese en esos términos ahora de lo que debe ser la Caja Costarricense del Seguro Social, que es pilar de este país y que es un ejemplo en el mundo. Entonces, a mí me tocó el tema de salud en general y entonces yo quiero decirle que partiendo de las siguientes premisas, primero, el ser humano debe ser el eje central en lo relativo a la salud, vista desde un punto de vista biopsicosocial. Esto implica que tiene que haber participación de muchos actores, razón por la cual el rol del Estado costarricense debe ser fundamental. Siendo Costa Rica un país en vías de desarrollo, con limitaciones de recurso humano, de infraestructura y equipo, organismos internacionales, como se ha dicho aquí, han reconocido los grandes logros de nuestro sistema de salud, a veces muy por encima de muchos de sus países afiliados. Muchas de esas organizaciones han dicho eso y eso se debe a los trabajadores de la institución que han entregado muchísimo y no solo de la institución, puesto que el sector salud tiene acueductos y alcantarillados, tiene vivienda, tiene el Instituto Nacional de Seguros, tiene el Ministerio de Salud, que también deben participar activamente dentro de ese aspecto para lograr esos indicadores de salud. Luego, debo decir que la pandemia del COVID-19 agrava los problemas de salud pública que el país venía arrastrando. No son producto de la pandemia, son problemas que se venían arrastrando como el desempleo, la pobreza, el acceso a la salud mental, problema tan serio que se ha venido con la pandemia del COVID-19. Y los sectores en mayor desventaja antes de la pandemia están hoy peor que antes, Eso no lo digo yo, eso dice el informe del Estado de la Nación, el último informe del Estado de la Nación. Lo que implica que Costa Rica avanza hacia una sociedad más desigual y ha puesto de manifiesto defectos estructurales en algunas instituciones responsables de la salud pública. Y cuando hablo del déficit que tiene este país, tengo que reconocer que el déficit no se debe al pueblo costarricense. Sabemos
¿Dónde está, en cuáles cobijas está el problema fiscal de este país? Y es en la evasión, en la elusión fiscal principalmente, y no en lo que han estado haciendo los trabajadores, en este caso específico del sector salud, para que este país siga adelante con una caja muy fortalecida y muy robusta. El movimiento sindical en general y el de salud en particular, hemos sido partícipes fundamentales en la defensa de nuestras instituciones, de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de nuestro país en aras de mantener el Estado social de Derecho y por ende nuestra democracia bicentenaria. Los últimos 2 gobiernos han venido limitando estos derechos constitucionales y el papel que deben jugar los sindicatos en Costa Rica. Pareciera que la intención es destruir el movimiento sindical. Ante este planteamiento, esta introducción, don Rodrigo, le pregunto, ante la crisis fiscal que vive el Estado costarricense, sabiendo quiénes son los responsables de esta crisis fiscal, ¿cuáles son sus propuestas para implementar políticas con inversión pública y gasto social para estimular la producción que contribuya a mejorar la salud pública de los costarricenses? ¿Cuáles considera usted deben ser las reformas sustanciales para lograr un sistema de salud equitativo y sostenible? ¿Está usted de acuerdo con la aplicación de la regla fiscal en un sector tan sensible como el de la salud? ¿De qué manera usted en un eventual gobierno hará que el Estado costarricense honre sus deudas con los sectores de la salud y fortalezca el Ministerio de Salud como ente rector de la salud de este país? ¿Usted considera que los dineros empleados en salud son un gasto o son una inversión? Y por último, ¿cuál es su propuesta para resolver el déficit de profesionales en medicina que nosotros hemos denunciado desde hace muchos años? Y la última, y muy importante para nosotros como movimiento sindical, en un eventual gobierno suyo, ¿seguirá con esa misma política restrictiva en contra de los sindicatos? Esas son mis preguntas, don Rodrigo. Muchísimas gracias, doctor Solano. Un par de distinciones que tal vez se hagan diferencia. Lo que usted se refiere que yo dije, no lo dije yo, lo dijo don Mario de Bandas, que de Dios guarde, luego de una reunión privada en la que estábamos precisamente discutiendo cómo pagar ese 20% del PIB. Y lo que yo dije fue: no hay plata para pagar ese 20% del PIB de contado. Simplemente no la hay. Entonces, trabajemos juntos. Y usted conocía a don Mario, que Dios guarde de nuevo, es una persona muy apasionada, que a mí me inspira mucho respeto a la pasión. Y dijo: el ministro de Hacienda dijo que no se podía hacer nada por la caja. Yo lo que dije es que no hay plata en caja para pagarle a la caja de contado. Y eso es una realidad. A menos de que uno infle las cuentas fiscales, que es facilísimo. Inflar una economía es facilísimo. Y entonces ese 20% del PIB, usted puede crear una inflación lo suficientemente alta para que se convierta en un 2% del PIB. ¿Pero a qué costo? Dicen que la guillotina es la mejor cura para el dolor de cabeza en el mundo. Probablemente sea cierto, pero ¿a qué costo, doctor Solano? Entonces, nada más, permítame hacer esa clarificación. La gente de este país adora la caja, pero reconoce sus deficiencias y cada vez las reconoce de manera más clara y más vocal, incluyéndonos a nosotros, a usted, a todos. Las doctoras, ¿por qué cree usted que que yo propuse a la doctora Munive como mi candidata a la vicepresidenta y a la doctora Jocelyn Chacón como no solo mi jefa de campaña, sino alguien que, si ella me acepta, tendría un puesto muy importante en los temas de salud de este país? Porque el gasto o el egreso en salud no es un gasto, es una inversión en algo que se llama capital humano.
Y el capital humano, la formación de capital humano, lo único que puede sacar a un pueblo es la pobreza. Salud y habilidades cognitivas. Eso es todo. Y claro, el campo de juego, la inversión, etc. Entonces no es un gasto. Ahora, obviamente la economía costarricense, y ahí es donde yo, doctor, quiero ser muy claro. ¿Saben qué? A mí, mi opositor político, mi rival político, don José María Figueres, dice que, o me ha acusado, que yo soy antisistema. Al revés. Porque yo sé que una sociedad donde el 33% de las personas están amenazadas de pobreza, de caer en pobreza, el 22% de las personas ya están en pobreza y 600,000 costarricenses hoy, este día, en este país tan rico se van a ir con hambre porque no van a tener 1.500 colones para consumir 2.400 calorías de comida. 600,000, 15 estadios nacionales llenos. Eso es antisistema, porque así empezó Cuba, Nicaragua, Venezuela, Perú, Honduras con Xiomara Castro, y fíjense lo que pasó en Chile. Ningún país en la historia de este hemisferio generó tanta riqueza en tan poco tiempo en la historia del hemisferio. ¿Y por qué se cayó el sistema? Porque la gente lo percibió como injusto. Y a nosotros, usted habla, doctor Solano, muy correctamente, de que nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más igual. Lo siento, le tengo malas noticias. Estamos entre las 8 sociedades más desiguales del mundo, con el desempleo juvenil más alto posiblemente del mundo y ciertamente de la OCDE, el desempleo femenino menos participación en el mercado laboral. Esta sociedad no es sostenible, y no es sostenible porque usted se fija en los ojos de una persona que tiene hambre, de esos 15 estadios nacionales llenos, y le dice, ¿sabe qué? Usted está sufriendo, su hijo anda en actividades de sicariato, su hija anda haciendo cosas horribles por necesidad, y usted tiene hambre, ¿y sabe qué? En La Trocha se robaron 14,000 millones de pesos, en Cochinilla se robaron 78,000 millones de pesos, en Diamante se robaron tanto, en la 27 se robaron tanto, en la 32, en la carretera San Carlos se robaron ya 65 millones de dólares. ¿Cómo justifica eso usted, doctor, o cualquiera de nosotros, amigas y amigos, ante la sociedad costarricense, donde nuestro sistema de derecho y nuestra democracia dependen del consentimiento de la mayoría ante la legitimidad del Estado? La economía no es una ciencia para balancear balances fiscales. La economía no es una ciencia para exportar más. La economía es una ciencia para generar prosperidad, incluyendo salud pública, incluyendo educación, incluyendo oportunidades. Nosotros tenemos 3 cánceres que tenemos que arrancar de raíz: darle radiación y darle quimioterapia. Operarlos, que son la falta de empleos, el costo de la vida y la corrupción y el desperdicio de los recursos públicos, doctor Solano. Usted sabe que en Costa Rica se paga el arroz más caro del mundo. Es una de las ciudades, es uno de los países más caros donde no somos ricos. ¿Cuánto vale una robustatina o el Crestor? Bueno, para no decir la marca, 20 miligramos en San José, ¿y cuánto valen en Madrid? Un múltiplo más caro aquí que allá. Y el ingreso per cápita de ellos es un múltiplo del ingreso per cápita de aquí, doctor. Entonces esta sociedad está perdiendo la legitimidad. Y entonces lo que usted me dice, ¿cuál va a ser la relación con los sindicatos? Por el amor de Dios, buenísima, porque estamos en el mismo barco. Y si alguien se pone a pelear por un camarote cuando el barco se va a hundir, yo creo que le está faltando visión. Y el barco se puede hundir. Ya mencionamos los riesgos internacionales. El déficit fiscal, yo lo dije cuando yo vine de ministro, no vamos a subir impuestos mientras yo sea ministro porque hay mucha evasión y elusión. Pero no es la única razón.
Ya mencioné el Plan Escudo, que fue un acto de responsabilidad histórico de un gobierno de liberación nacional. Crearon las bases estructurales para que exista un déficit permanente en nuestras finanzas públicas porque nadie ha querido ajustar, ni el gasto ni el ingreso. Y no es poniendo más impuestos que vamos a arreglar esta economía, porque hay que generar crecimiento, producción, empleo. Entonces, yo no soy antisistema, yo soy pro trabajo, pro bajar el costo de la vida, pro erradicar ese cáncer de la corrupción y la ineficiencia, y pro defender nuestra democracia, porque de otra manera se nos va a caer. Obviamente los evasores y los elusores y los lavadores de dinero y los narcotraficantes y los que se llevan las licitaciones hechas a la medida y los que renegocian los precios después de adjudicada una licitación para tirarlo para arriba, ellos son culpables también. Pero aquí hay mucha culpa que repartir, doctor. Y eso es por lo que me dicen a mí que yo soy arrogante, etcétera, porque yo sí digo las cosas como son. Entonces, ¿cuáles van a ser las reformas sustanciales para mejorar el sistema de salud? De primero manejarlo bien, entender el concepto de la atención integral socio-psico-biológico de un ser humano. No usar los servicios hospitalarios para recetar, ¿cómo se llama? Nicorest o unos chicles de nicotina. Vale Vice y el médico no le puede recetar a una persona que quiere dejar el tabaquismo, entiendo que es así, el chicle ese tiene que venir a la sede central. ¿Cómo? Hay gente que maneje psicología, que maneje condición física, deportes, oportunidades en los EVAIS. No, hasta donde yo entiendo. Entonces hay que mover los recursos a donde más se necesiten. Obviamente la administración de la caja va a tener, desde el punto de vista de la presidencia ejecutiva y los otros 2 directivos y ojalá el resto de los 9, objetivos claros, administrativos, de asignación de recursos, de eficiencia en el uso de los recursos. Y yo los voy a llamar y ver, ¿cómo va esa lista de espera? ¿Están utilizando las instalaciones de la caja 24/7? No. Bueno, ¿y por qué no? ¿Están los equipos donde tienen que estar? Están formando. Mire la formación de especialistas, hasta donde yo entiendo, y yo sé que yo estoy nadando en agua con tiburones. La doctora me dice, sí. Partieron la formación de especialistas entre todas las universidades. No aumentaron el número de especialistas, sino que la tajadearon más con las universidades privadas. ¿Por qué se hace eso? Sin meter más plata. Y ahí es donde yo tengo preguntas. Estoy de acuerdo con usted. Ojalá los sindicatos de salud, de educación, de todos los sectores, entendamos que el barco está haciendo agua y hay una tormenta en los mares en que navegamos. Porque esa es la realidad. Y estamos pegaditos con gasillas, doctor. Esperemos qué pasa con esos 7 aumentos de la tasa de interés y Dios libre una crisis geopolítica como la que se ve en el horizonte. Ojalá que no, Dios libre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Finalizamos este segundo bloque de preguntas para dar paso al tercer bloque con el tema empleo público, a cargo del doctor Marvin Atencio Delgado, secretario general de Ciprosimeca. Bienvenido, doctor Atencio, tiene la palabra. Buenas tardes, don Rodrigo Chávez Robles, doctora Munive y doctora Chacón. Sinceramente es un placer tenerlas aquí como representantes del cuerpo médico y un saludo cordial a todos los que nos están mirando por Facebook Live. Me correspondió el tema de empleo público. Es un
problema que de verdad nos está produciendo, yo creo que además de los problemas que tenemos con la institución, como trabajadores, es un problema más que estamos llevando a nuestros hogares, porque el proyecto de empleo público que está en estos momentos en la Asamblea para segundo debate, lo cual consideramos que es un adefesio, porque así lo hemos dicho, y que la Sala Constitucional misma no hubo un voto unánime en el cual dijeran que es inconstitucional, porque la Sala solo resuelve lo que le preguntan, y llega a la Asamblea Legislativa para que sea discutido en segundo debate y probablemente, bueno, la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad, que tiene que valorar estos proyectos, para que sea el mismo votado en el plenario. Esto viene aún más a precarizar, si se fuera a aprobar ese proyecto, los salarios de todos los funcionarios públicos, más de lo que hizo la Ley 9635. La Ley 9635 nos mantiene con, a 5 años, prácticamente precarizar los salarios de una forma extrema para todos, trayendo las consecuencias que eso puede traer para todo el sector público, trabajador y sobre todo para los especialistas. En ese sentido, don Rodrigo, en caso de aprobarse la última versión del proyecto de empleo público, como lo mencioné, una mayoría de los funcionarios de la Caja sufrirían una afectación a la calidad de vida ocasionada por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios con el paso del tiempo. Don Rodrigo, ¿no le parece a usted que deberíamos buscarse medidas alternativas para resolver la situación fiscal del país sin golpear al personal de la salud pública? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿estaría usted dispuesto a abrir una mesa de diálogo o de negociación con el sector sindical para discutir un proyecto de empleo público de verdad que no sea como el que tenemos actualmente? Y la tercera pregunta es, ¿qué opinión le merece el hecho de que el congelamiento y la precarización salarial podría alejar a los profesionales de la salud de los centros de atención pública, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso? ¿Y por qué hablo de congelamiento, don Rodrigo? Porque resulta que tenemos los funcionarios públicos de la Caja, hablando de la Caja, más de 2 años de tener el salario congelado por decreto del gobierno. Entonces, aunado a la ley 9635 y un probable proyecto que, como lo mencioné, viene a precarizar aún más el salario de todo el sector público de este país, tenemos además congelamiento de los salarios. Llevamos 2, casi 3 años ya de tener el salario congelado, a pesar de todo lo que se ha mencionado acá en esta mesa, de lo que hemos venido sufriendo en este país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tencio. Yo pido disculpas porque yo soy muy franco. Le tengo peores noticias. Dada el nivel de deuda que tiene el gobierno y la ley 9635, sus salarios van a estar congelados un tiempo a menos de que hagamos algo. Vean qué triste. Yo tengo claro por qué la ley del enganche médico ocurrió, porque les pusieron un impuesto al salario vía la crisis de los años 80 de que estaban arruinando a todos los empleados públicos, pero los médicos sufrieron mucho porque son profesionales de altísima productividad y no se les estaba pagando. Yo quisiera hacer una reflexión primero, doctor, con su permiso, y toda la audiencia que nos vea. Mira, aquí en Costa Rica ha habido un proceso de crear divisiones y satanizaciones que es increíble. Hay gente que está especializada en satanizar al sector, a los empleados públicos, y hay gente que está satanizando al sector privado. La realidad de las cosas es que no ha existido una sociedad en la historia de la humanidad que haya sido próspera sin los dos, sin un sector privado pujante, vibrante, innovativo y que no sea corrupto, es decir, que no compre cochinillas, y un sector público que no sea efectivo, eficaz y que esté dando los servicios que tiene que dar, infraestructura, salud.
Y aquí me parece que a ustedes los han satanizado, digo a ustedes los empleados públicos, a través de varios instrumentos. Uno, los salarios que se pagan los jerarcas de ciertas instituciones. La Sala Cuarta, en los años 90, dijo que autonomía administrativa y separación de poderes significa que el presidente del Banco Central de Costa Rica tiene la capacidad, la junta directiva, de fijarle el salario. La consecuencia es que el presidente del Banco Central de Costa Rica hoy gana más que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y hay una pequeña diferencia, no hay una pequeña diferencia, hay una diferencia enorme en la responsabilidad, en la preparación y en las consecuencias de ser presidente de la Reserva Federal y ser presidente del Banco Central de Costa Rica. Y además en el ambiente, un país que tiene un ingreso per cápita 4 veces el de nosotros, o más, y aquí gana más. El alcalde de San José gana más que el alcalde de Madrid. Entonces, ahí hay un elemento de satanización. No son los empleados públicos los que tienen salarios excesivos, son las castas gerenciales. Fíjense en las universidades, salarios de 14 millones. Ese es un elemento. El otro elemento con el cual los han satanizado es obviamente la corrupción, las pensiones y la falta de calidad de servicio público, de ciertos servicios públicos como seguridad pública. Entonces dicen, el Estado no sirve para nada, los empleados públicos son la culpa, ¿no? Pero tenemos que mejorar el desempeño de los empleados públicos. En ese contexto, no, quien le venda a usted que es Estado o sector privado, está vendiendo una falsa dicotomía. Las tijeras tienen 2 hojas por alguna razón y estas tenemos que jalar parejo, el Estado y el sector privado, sin corrupción de ninguna parte. La ley de empleo público me parece un adefesio, la que está en el Congreso. ¿Por qué me parece un adefesio? Porque está regulando los salarios, las compensaciones, las descripciones de los puestos, sin saber qué es lo que va a hacer el Estado costarricense, cómo se va a ver en el corto plazo. Es como que usted diga, yo voy a crear un manual de personal para una empresa que no existe y no sé qué va a producir. Y la equidad consiste en tratar a iguales de igual manera, y tratar a iguales de manera diferente no es equidad. Lo mismo que tratar a diferentes igual no es equidad. Y eso no lo reconoce. Crea 4 categorías, creo que son, ya se me olvidó, de tipos de empleados públicos, y ahí se pagan todos iguales, etc. Hay muchísima inequidad que resolver. Por ejemplo, hay salarios muy diferentes para gente que desempeña las mismas funciones dentro de la misma institución y a través de instituciones. Pero esta ley se la sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No la pensaron bien. Yo creo que esa ley no va a pasar. Y si pasa, habría que vetarla, porque mi interés es renegociar con el fondo con medidas más como las que mencionaba el doctor Solano, que tienen que ver con reducir la evasión. Yo propuse el primer sistema de Hacienda para reducir la evasión en Costa Rica, mejorar el sistema de exenciones, no a las zonas francas, sino a los otros sectores, que solo ahí hay 1.600, 1.800 millones de dólares, los destinos específicos de ciertas leyes, las parafiscales, etcétera. Reacomodar las cargas. Ustedes saben que yo soy un apasionado, yo he dicho que iremos hasta las últimas consecuencias para eliminar la injusticia de las pensiones excesivas no cotizadas. Pero ahí son 9,000 personas que luchan contra eso, porque son 9,000 personas que se llevan el 25% del ingreso fiscal de este país. No se vale. Eso no tiene nada que ver con ser de izquierda o de derecha, se trata de justicia, de balance. Entonces, usted me dice, ¿estaría dispuesto a renegociar la ley de empleo público? No solo que estoy dispuesto, yo creo que es lo que vamos a tener la obligación que hacer. Va a haber que hacerlo, porque tampoco podemos seguir con el sistema, el régimen que tenemos de empleo público, donde hay esas grandes diferencias, donde tenemos el 15% del empleo en sector público y gastamos 50% del ingreso fiscal en salarios. Es que no es sostenible. La OCDE gasta, si el porcentaje de empleo público es X, el porcentaje del
de los ingresos tributarios que se gastan en empleo público, en casi todos los países es el mismo porcentaje. Aquí es 3 veces. Entonces tenemos que pensar muy bien. Médicos y policías no son iguales, tienen diferentes riesgos, tienen diferentes formaciones profesionales. Entonces, pensarlo mejor. Entonces, sí, doctor, vamos a conversar. Si es que Dios quiere que yo llegue a ser presidente y el pueblo de Costa Rica lo apoye, que parece que es muy probable, por cierto, ¿verdad? Alejar a los profesionales de la salud. Vea, nosotros tenemos un problema que no hay suficientes profesionales de la salud en la caja. Y si se nos van, nos estamos enterrando más. Hay que pensarlo, y pensarlo bien. Sistema de incentivos, sistemas de formación, etcétera. Pero para eso tengo 2 expertas aquí. Yo nada más, bueno, y cuando nombremos al presidente de la caja, un comentario a la presidenta de la caja. Yo tengo 3 nombramientos que me obsesionan, me quitan el sueño. Y son el MEP, la caja y el ICE. Si nosotros nos equivocamos en alguno de esos 3 nombramientos, va a haber serios problemas. Y tengan la seguridad que vamos a tamizar, filtrar, buscar las mejores personas para que manejen esas 3 instituciones. Todas son importantes, pero esas 3 pueden hundir a ese país si no las administramos bien, o lo pueden salvar. Todo o nada ahí casi, ¿verdad? Muchas gracias. No me pasé tanto, doctor. Muchísimas gracias. Finalizamos este tercer bloque de preguntas para dar paso al cuarto bloque con el tema IBM, a cargo del doctor Rodrigo López, secretario general de AMPE. Bienvenido, doctor López. Usted tiene la palabra. Al señor candidato, desde 1947, la Caja Costarricense de Seguro Social ha sido el artífice de gobernar el IBM. Sin embargo, las acciones de los últimos gobiernos han ido en la línea de aumentar la edad de retiro, aumentar las cuotas y disminuir los montos de las pensiones, afectando directamente a la clase trabajadora. En caso de llegar a la presidencia, ¿propondría usted alguna alternativa viable para recaudar fondos que no implique continuar golpeando a las personas trabajadoras? Y la 2 sería, actualmente existen serias dudas y cuestionamientos sobre el proceso de inversión de los fondos de IBM. A esto le voy a agregar algo. No es actualmente, ¿verdad? Tenemos ya unas 2 décadas precisamente de estos cuestionamientos de inversión de fondos de IBM, situación que podría estar afectando los rendimientos de la institución y poniéndola en alto riesgo. ¿Qué propone usted para garantizar la transparencia de este tipo de gestión? Muchísimas gracias, doctor López. Vamos a ver. Como le decía, Costa Rica tuvo hasta los años 80 un IBM basado en un fondo de capitalización que es, digamos, algo que es menos susceptible al cambio demográfico. El sistema de reparto que tenemos significa, ustedes lo saben, que la plata entra de acuerdo a las contribuciones y se reparte entre los pensionados existentes. Pero lo que pasa es que cada vez hay menos contribuyentes al sistema que beneficiarios del sistema. Entonces el sistema está, déjeme ser franco, no quiero escandalizar a nadie, desde un punto de vista actuarial el sistema no es sostenible, se va a acabar la plata. Entonces, ¿qué han hecho los gobiernos? Para patear el tarro, lo que hacen es exactamente lo que usted dice, doctor,
sirva más años antes de pensionarse, contribuya más y le vamos a dar la tasa de reemplazo, es decir, una pensión menor con respecto a su salario, ¿verdad? Y eso no es sostenible tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pensar verdaderamente en la dinámica demográfica y entender que así como vamos, ustedes cuando se pensionen, los viejitos que están pensionados y sobre todo la juventud, no va a haber pensiones en este país que tengan un poder adquisitivo para garantizar una vejez digna. El caso extremo es la Unión Soviética cuando cayó y Venezuela. Lo que hicieron fue inflar la economía para bajar todos los pasivos de pensiones a cero. En Venezuela una pensión de $750 antes de que Hugo Chávez entrara, hoy compra 8 centavos de dólar, el equivalente en bolívares. En la Unión Soviética las barrieron y dijeron, bueno, las pensiones en rublos, cuando la crisis de los años, principios de los años 2000, le dijeron a la gente, no tiene pensión, vía inflación. Entonces, no podemos arriesgar llegar ahí. No podemos. Destruiría, como dice el doctor Solano, la fibra, el tejido social de esta patria. Mis suegros son pensionados soviéticos de Letonia. ¿No tienen pensión? ¿Verdad? Entonces, hay que hacer algo. Yo creo que tenemos que explorar un régimen de capitalización individual, cuentas nacionales, una transferencia a ese sistema muy gradual, pero bien medida, y permitir complementos de pensión de las personas que tengan, ¿cómo se llama?, mejores ingresos. Además, tenemos que pasar las pensiones que yo llamo de solidaridad social, las no contributivas, al presupuesto de la República, porque eso es lo que hace el pueblo de Costa Rica para garantizar que no haya gente que se muera de hambre en la edad de vejez. Es una responsabilidad social. ¿Por qué no lo pasamos al presupuesto de la República? ¿Cómo lo financiamos? ¿Por qué no dividimos las cargas sociales hoy de una manera más inteligente? El Banco Popular, a quien yo estimo muchísimo, porque es una buena institución, etcétera, está sobrecapitalizado, tiene una relación deuda-patrimonio que no es de un banco, hay plata en los flujos de las contribuciones al Banco Popular, por ejemplo. Pero nadie se anima, yo no sé por qué. Los ticos nos hemos hecho, no sé, muy tímidos para proponer reformas sustanciales, y lo que han hecho los últimos gobiernos es patear el tarro, para no comerme la bronca yo. ¿Saben qué? Nosotros nos queremos comer la bronca porque es el destino de nuestra patria. ¿Cómo me va a morir yo tranquilo si llegara a ser presidente sabiendo que en una cantidad determinada de años va a haber una crisis de seguridad social en este país? No se vale. Y si le dan a uno el timón es para manejar el barco a donde tiene que ir. Vea, los fondos de inversión es absolutamente cuestionable, las inversiones que yo he criticado tanto y que hay un periódico que no me trata tan bien. ¿Cómo puede invertir la pensión de la abuelita a alguien en un negocio que no es viable? Y que el cambio tecnológico ya se sabía cuando hizo esa inversión que ese negocio iba a no ser rentable. Los mismos inversionistas, los mismos dueños de ese medio ofrecieron comprar la inversión, creo que en 40 centavos en el Colón. Esta cosa vale tan poquito que yo le doy 35, 40 centavos y saldamos la deuda. Obviamente no lo pasó. Ahí hay un tema muy importante que es la inversión en infraestructura. Ha habido países donde eso se puede hacer para mejorar los rendimientos, pero en Canadá lo hacen con un monto muy limitado, pero también la experiencia argentina fue que se volaron los fondos de pensiones y los flujos de caja. Entonces hay que tener mucho cuidado, asegurarse que la gobernanza de los recursos sea muy buena, muy profesional, antes de correr el riesgo con plata ajena, porque eso es irresponsable. No sé, doctor, si le contesté bien. Yo me siento aquí como un examen de doctorado con un panel de 5 eminencias haciéndome las preguntas, pero son preguntas excelentes. Muchas gracias. Ojalá haya pasado con usted, profesor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Finalizamos este cuarto bloque de preguntas para dar paso al quinto y último bloque con el tema fortalecimiento del SENASA a cargo del doctor Camilo Barrantes, secretario general de CIBEMET. Bienvenido, doctor. Usted tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, don Rodrigo. Buenas tardes, doctora Munive y la doctora Chacón. Vamos a ver. El Servicio Nacional de Salud Animal se encarga de atender los temas de protección y prevención de enfermedades transmitidas directamente de los animales o por los productos de origen animal consumidos por los humanos. El 60% de los patógenos capaces de atacar al hombre y causar zoonosis, o sea, enfermedades humanas de origen animal, provienen de animales domésticos o salvajes. Hace un tiempo, la Organización Mundial de la Salud Animal habla del concepto de una sola salud, que surgió de la consideración de las grandes oportunidades ligadas a la protección de la salud pública por medio de las políticas de prevención y control de patógenos. Esto en las poblaciones animales en la interfaz entre el hombre, el medio ambiente y el animal. Los animales. Vamos a ver, nosotros queremos hacerle la consulta. ¿Qué acciones tomaría usted como presidente de la República para fortalecer la participación del SENASA dentro del Sistema Nacional de Salud bajo el concepto mundial de una salud, tomando en cuenta el debilitamiento presupuestario y de personal que ha sufrido la institución del sector salud en los últimos años? Primera pregunta. Después, ¿estaría de acuerdo en revisar la distribución de presupuestos del MAC para que el SENASA tenga los recursos necesarios para responder las competencias en salud y producción animal simultáneamente? Y después, ¿apoyaría reponer las plazas eliminadas del SENASA para recuperar la capacidad de atención a la sociedad costarricense? Muchas gracias. Doctor, solo para opinar sobre el área de experiencia y especialidad de ustedes. 3 palabras: COVID, Ebola, fiebre porcina. La relación ser humano-animales está llena de ese tipo de transmisiones de uno a otro y hay que controlarlas. Vea, a mí el SENASA me preocupa mucho y le voy a decir por qué. Yo tengo un señor amigo que tiene un hotel en Monteverde y ahí tenía un jardín de colibríes, pájaros hermosos, que venían japoneses y alemanes, pagaban una fortuna por tomarles fotos. Vino el SENASA a decirle, tiene que cerrar ese jardín de colibríes porque los pajaritos están haciendo adictos al azúcar y les puede dar diabetes. No estoy bromeando. No estoy bromeando. No hay nada que asuste más a un productor agropecuario que alguien venga y diga, o pecuario más bien, soy del SENASA, vengo a ayudarle. Con restricciones que yo no entiendo, unas planchés en las lecherías carísimos para que las vacas no contaminen con boñiga y tierra y las laven antes, cuando la leche va a ser pasteurizada. Yo no soy experto en el tema, pero sí creo que el SENASA se está dedicando mucho a cosas que los expertos me dicen no deberían ser el enfoque y menos en las cosas que deberían ser el enfoque, que es la protección de un solo sistema, la formación de un solo sistema de salud, como lo dice usted y como los técnicos tienen. Yo creo que la rectoría del Ministerio de Salud sobre los temas de salud es algo que hay que fortalecer. Tengo una excelente persona para ese ministerio, ojalá me la acepte, que va a regular esas cosas. Una de las cosas que los economistas sabemos es que los presupuestos que son iguales al año pasado, y ese del año pasado fue igual al antepasado, y el del antepasado fue igual al del antepasado, no son presupuestos, son clientelismos burocráticos. Sí, es fácil. Entonces usted me dice, ¿usted está dispuesto a tocar el presupuesto del MAC para darle a SENASA? Yo estoy dispuesto a ver todos los presupuestos de la República, porque las necesidades cambian en el tiempo, por el amor de Dios.
Y no es votar gente, no es votar gente, es movilizar gente con presupuesto a hacer funciones donde haya fungibilidad, como se manejan los gobiernos eficientes y eficaces del mundo. Entonces, miren, en el MAC tenemos un montón de problemas. Tenemos problemas con el INTA, que es lo de semillas. Tenemos problemas con la transferencia tecnológica y la asistencia técnica. Tenemos problemas con miles de cosas, y el SENASA y el CETENA. Y nadie está tocando la misma melodía, sino que cada quien toca la melodía que le da la gana. Perdónenme que sea tan franco. Entonces, para eso vamos a necesitar un rector verdadero. Yo le voy a pedir a la doctora Munive y al doctor Brunner, que es un economista, doctor en economía agrícola de la Universidad de Kiel en Alemania, y la doctora Brunner, obviamente una mujer capacitadísima en estos temas, que coordinen primero el sector social una y el sector económico el otro, y que tengan debajo de ellos los ministros rectores de los sectores. ¿Cómo hace Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que tiene más empleados, esa empresa, que todo el gobierno de Costa Rica, para manejar las cosas como ustedes saben funciona Amazon? Tiene guías claras, líneas de autoridad y rendición de cuentas claras, objetivos medibles, presupuestos adecuados y rendición de cuentas. No es, ¿qué le dijera? Un misterio, una magia. Es simplemente buena gestión, y que no la hemos visto en años en el gobierno. Y es hora. Y lo de SENASA cabe ahí. Yo la parte más técnica, hay expertos, pero sí tengo claro que SENASA está haciendo poquito de lo que tiene que hacer, o menos de lo que debe hacer, y más de lo que debería hacer, de acuerdo a mi punto de vista, y obviamente los presupuestos están asignados. No sé, doctor Fernández, si le contesté satisfactoriamente, pero esa es mi reacción. Muchas gracias. Finalizamos este quinto y último bloque de preguntas. Agradecemos a todos por su participación en este conversatorio organizado por ACIPROS. Un agradecimiento especial para todos los presentes en el auditorio, a los diferentes públicos que están conectados esta tarde viendo la transmisión de hoy, y al staff que colaboró para hacer posible este evento. Seguidamente vamos a tener las palabras de cierre por parte de don Rodrigo Chávez, y posteriormente cerrará este evento el doctor Marvin Atencio, representante de ACIPROS y secretario general de CIPROSIMECA, sindicato anfitrión del evento de hoy. Un agradecimiento muy profundo y sincero para los sindicatos afiliados a CIPROS y a todos los miembros de esos sindicatos. Yo creo que el mensaje de la población de Costa Rica es claro. Costa Rica necesita cambio, cambio urgente, una nueva visión país, decisiones valientes que generen prosperidad, riqueza, estabilidad social, y que mantengan sobre todo nuestra institucionalidad, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. No podemos seguir posponiendo cosas. Tampoco me parecería a mí racional seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. No me parece que el cambio resida o se encuentre en devolverle las llaves del carro a quien nos manejó aquí por muchos años, a donde estamos y donde no nos gusta. Esta ha sido una contienda política muy dura, va a ser más dura por razones que ustedes conocen, pero yo lo que los quiero invitar es a que salgan a votar
ejerzan su derecho ciudadano y la bendición que tenemos los costarricenses de poder elegir en paz a nuestros gobernantes y por tanto nuestro futuro. Yo creo, tengo la certeza, debido a mi formación profesional de doctor en economía y mi experiencia de haber trabajado en muchísimos países del mundo, yo tengo la certeza de que Costa Rica puede volver a ser el país más feliz del mundo, sin duda, pero tenemos que hacer los cambios porque estamos en una Y en la que nos podemos despeñar y donde vamos a sacrificar 40, 50 años, sino que más, de prosperidad. Llegó el momento de tomar decisiones y yo espero que ustedes pongan a Costa Rica en sus corazones, el futuro de sus hijos, hijas, nietos, sobrinos, de quien sea que ustedes amen, en sus corazones y que utilicen el cerebro para votar de una manera deliberada y muy bien pensada. Ha sido un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga a Costa Rica. Muy amables. Seguidamente, el doctor Atencio nos va a brindar unas palabras de cierre. Muchas gracias, doctor Atencio. Bueno, a nombre de la Alianza Sindical de Profesionales en Salud, el día de hoy estamos sumamente complacidos por que tanto usted, don Rodrigo, como la doctora Munive y la doctora Chacón nos acompañaran el día de hoy en este diálogo tan importante para nosotros, tratándose de la salud pública y de nuestra querida institución Caja Costarricense del Seguro Social. Nuestra institución es muy compleja, hay muchos temas que tratar desde el punto de vista del recurso humano, la infraestructura, el financiamiento, la corrupción, etcétera, etcétera. Nos llevaríamos horas aquí hablando de la institución y sobre todo de la salud pública costarricense. Sin embargo, hicimos un esfuerzo, los acá presentes de ACIPROS, para tratar de abarcar 5 grandes temas subdivididos en preguntas para tratar de informarle a todos nuestros afiliados que nos están siguiendo a través de Facebook Live para que estén mejor informados de nuestros candidatos para la próxima segunda ronda. ACIPROS como tal, tenemos la costumbre siempre de hacer nuestras reuniones semanales o quincenales, depende de nuestras agendas, y este conversatorio que hemos tenido el día de hoy vamos a llevarlo muy pronto, quizás el próximo martes, como nos reunimos casi siempre, en horas de la noche, después de trabajar, tipo 6, 7 de la noche, para analizar todas las respuestas y las preguntas que se han realizado el día de hoy y tener un mejor criterio para cuando conversamos con nuestros afiliados, todos profesionales en ciencias médicas, de la Unión Médica Nacional, de Ciprosimeca, del Sindicato Veterinario, de AMPE y de SINAMI. De nuevo, reiterarles el agradecimiento. Yo sé que ustedes tienen una agenda sumamente complicada, sin embargo, se hizo un gran esfuerzo para que el día de hoy estuviéramos todos aquí compartiendo con nuestro público, afiliados y no afiliados, a los sindicatos que estamos acá presentes. De verdad, muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde y sé que van para otras reuniones, porque así es esto. Les deseo muchos éxitos y una feliz tarde. El doctor Quesada quiere dar unas últimas palabras, entonces vamos a darle la palabra y con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos. Gracias rápidamente, don Rodrigo y doctoras. Siendo reiterativo, muchísimas gracias por la presencia a esta invitación de ACIPROS. Esto es un esfuerzo para sumar a este ejercicio democrático que Costa Rica hace cada 4 años y del cual nos orgullecemos grandemente, tal cual la Caja Costarricense de Seguro Social, nuestro mayor orgullo, la democracia, la más vieja de Latinoamérica y la más robusta. Finalmente, doctora Munive, doctora Chacón, me alegra mucho que 2 jóvenes médicas estén cerca de uno de los candidatos y eventualmente que el sector salud esté dentro de esta agrupación es algo muy bueno.
ciertamente que se sigue incentivando ese cultivo de muchos médicos, microbiólogos, farmacéuticos, enfermeras, a involucrarse en política. Si no nos involucramos, cual sea nuestra preferencia, ahí es donde otros deciden por nosotros. Muchísimas gracias, don Rodrigo y doctoras.